Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Qué gusto me da estar con ustedes en otro amanecer. Les agradezco el tiempo y la atención que nos prestan y los donativos que algunos de ustedes envían para que este programa siga adelante. Somos un ministerio independiente de cualquier iglesia y nuestro propósito es poner al alcance de las mayorías los grandes temas bíblicos en la forma más sencilla y atractiva que nos es posible. Hoy vamos a meditar en lo que dice Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Les invito a orar. Querido Padre, estamos tan contentos por el regalo que nos hiciste en Jesús. Y te rogamos que ayudes a comprender tu infinito amor y a corresponderlo de la forma mejor que podamos. Por Jesús lo pedimos. Amén. Cuando un hijo cae en la drogadicción, hay dos actitudes que los padres toman. Unos lo corren de la casa y lo dan por muerto, pero otros luchan con todo lo que tienen y hacen todo lo que pueden para rescatar al descarriado. Conozco a un matrimonio cuyo hijo cayó en las drogas y ha pisoteado todos los valores y las buenas costumbres que sus padres trataron de inculcarle. Pero los padres han luchado mucho, lo han llevado a centros de rehabilitación, lo han enviado con parientes con buenos hijos para ver si pueden ayudarlo. Y no pierden la esperanza de que un día ese hijo reaccione y vuelva a la cordura de las personas sobrias. Un día esa madre triste pidió consejo a un reconocido psiquiatra, quien le dijo: ese hijo ya está perdido, córrelo de casa, que no te eche a perder a los demás, anda al cementerio, le dijo, adopta una tumba y llora por tu hijo, porque es un caso perdido. La madre no aceptó el fatal diagnóstico y volvió más dispuesta a luchar por su hijo hasta el fin. Cuando Adán y Eva cayeron bajo el control del diablo, Dios pudo haberlos abandonado en la esclavitud del ángel rebelde. Pero el amor de Dios siempre es más grande que nuestros errores y entró en acción un plan de rescate para salvar al hombre y a la creación del dominio de Satanás y restablecer la relación rota. Y ante el asombro del universo, Jesús se dio a conocer como el Redentor de la humanidad y de la creación entera. En 1 de San Pedro 1, 18 y 20, lo dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios sabía que al crear seres inteligentes, con libertad para pensar por sí mismos
y tomar decisiones personales, corría el riesgo de que algún día, en algún lugar, en algún momento, uno de esos seres hiciera mal uso de su libre albedrío, tomando decisiones contrarias a la ley de Dios. Por eso Jesús, quien junto con Dios creó todas las cosas, fue el aval o garante de la creación, haciéndose responsable del riesgo que corrían. Y cuando Adán pecó, de inmediato entró en acción el plan de rescate. Primero, Dios fue quien tomó la iniciativa y salió a buscar a los transgresores que habían desobedecido la orden de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3, 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios hizo la primera promesa de salvación a nuestros primeros padres, temerosos y avergonzados, pues el manto de luz que los cubría desapareció y se vieron desnudos. Entonces hicieron delantales de hojas de higuera para cubrirse. Dios no regañó a Adán y a Eva. Se dirigió primero a la serpiente, tomándola como la primera responsable del error cometido por Adán. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa en la Biblia de un Redentor que vendría a golpear de muerte a la serpiente. Pero mientras eso suceda, la serpiente causaría intenso dolor a la humanidad esclavizada por el diablo. La ley de Dios no se transgrede sin que haya consecuencias. Adán y Eva tenían que dejar el Edén, pero antes de sacarlos del paraíso, Dios les dio otra muestra más de su amor por ellos. Tomó 2 corderos, los degolló y con sus tibias pieles les hizo un vestido a Adán y a Eva. Por primera vez vieron la muerte y al ver morir los corderos, comprendieron que su pecado hizo morir a un inocente para cubrir con su piel la desnudez. Y Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, estaban seguros de que Dios haría todo para hacer posible su regreso al paraíso perdido. Un inocente vendría a morir para cubrir los errores de los culpables. Desde el mismo Edén, el culto a Dios estuvo relacionado con el sacrificio de corderos, pero eran el símbolo del Hijo de Mujer, que vendría a expiar los pecados del mundo con su sacrificio. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron directa o indirectamente de ese Redentor prometido a los padres de la humanidad en las puertas del Edén. Pasaron siglos y en el programa de Dios llegó el tiempo cuando el aval de la creación se presentó para responder por los pecados del mundo. Y Gálatas 4, 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando Jesús murió, la multa del pecado se pagó. Las demandas de la ley de Dios habían sido cumplidas y los méritos de Cristo son puestos a nuestro favor, para que seamos dignos de ser adoptados otra vez como hijos de Dios y dignos de volver al Edén que nuestros primeros padres perdieron. Por eso te invito que aceptes el rescate pagado y pidas perdón por tus pecados
en el nombre de Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque te hiciste responsable de nuestros pecados y nos ofreces un perdón generoso. Ayúdanos a comprender tu amor y a corresponderlo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bienvenidos a su programa Momentos de Reflexión. En esta ocasión quisiera llevarlos a pensar tal vez en una historia que ustedes posiblemente hayan escuchado, pero quiero traerles a su mente porque tiene un gran significado. El violín desafinado. Esto sucedió en París. En una de las calles céntricas había un hombre mal vestido que quería tener el sustento tocando un violín desafinado. Puso en el piso su sombrero con el propósito de recoger algunas monedas para su sustento. A unas cuadras de donde estaba este mendigo musical, podríamos decirle, había un teatro y a la salida del teatro venían caminando un célebre violinista. Y al pasar por donde estaba este hombre y escuchar tan desafinada melodía, no hizo más que detenerse y contemplar la escena y darse cuenta que este hombre, el sombrero que estaba en el suelo, no tenía ninguna moneda recogida. Entonces su esposa le dice, ayúdalo. Entonces le dice, buen hombre, présteme su violín. El hombre temeroso le suelta el violín y el artista empieza a afinar el violín, lo pone completamente listo para una ejecución y empieza a tocar una bonita pieza. Inmediatamente al salir de ese violín afinado, melodías bonitas de una pieza muy reconocida,
la gente empezó a acercarse para ver qué estaba pasando, porque salía de ese lugar una bonita melodía. Cuando la gente vio y algunos reconocieron a este artista famoso, empezaron a comprender que él era un artista y que estaba tocando una melodía, y empezaban ellos a dar monedas, dinero, billetes, y ese sombrero se empezó a llenar. El mendigo contento brincaba de gusto y decía: ese violín es mío, ese violín es mío. Sí, efectivamente, el violín era suyo. Nada más que él no lo sabía tocar. Amigos, en la vida todos tenemos un violín. Son nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Algunos por pereza ni siquiera afinan ese violín. No perciben que en el mundo actual hay que prepararse, hay que aprender, hay que desarrollar las habilidades, hay que mejorarse constantemente. Si nosotros queremos ejecutar un buen concierto, tenemos que aprender a mejorarnos día con día. Algunos pretenden un sombrero lleno de dinero y lo que presentan es una discordante melodía que no gusta a nadie. Esa es la gente que hace su trabajo de la forma ahí se va, que piensa en términos de me vale, y creen que la humanidad tiene la obligación de retribuirle su pésima ejecución cubriendo sus necesidades. La verdad, por dura que parezca, es que tenemos que aprender, tarde o temprano, que los mejores lugares son para aquellos que no solamente afinan bien su violín, sino que aprenden con el tiempo también a tocarlo con maestría. Por eso debemos estar dispuestos a hacer bien nuestro trabajo diario para que, sea cual sea, podamos salir victoriosos y no tengan que regalarnos una pieza, una moneda que no merecemos. En este mundo hay dos clases de personas: los optimistas y los pesimistas. Cada día Dios nos confía un trabajo y una serie de responsabilidades que es nuestro privilegio realizar con alegría. Creo que estarás totalmente de acuerdo conmigo en el que el Señor premia todos aquellos que son diligentes a la hora de llevar con eficiencia la carga que la vida les ha dado. Existe un animalito que no podemos dejar de admirar por su perseverancia, su diligencia y su productividad. Estoy hablando de las abejas. Las abejas vamos a decirle así, es un pueblo bien organizado. Tienen su reina, tienen los zánganos, tienen las abejas obreras, que dentro de ese reino son muy importantes porque son las que producen. Claro, deben ser la mayoría. Estas pequeñas obreras, estas abejas, fíjense este dato importante, no viven más de 50 días, tiempo en el cual cada una produce 25 gramos de miel. Ahora, intenta imaginar que estás llenando un recipiente de 1 litro. ¿Cuántas abejas vamos a necesitar para producir esa cantidad de miel? Según los cálculos de los expertos, para producir medio litro de miel, las abejas obreras hacen 2.700.000 viajes de flor en flor, recorriendo 8 millones de kilómetros. ¿Se dan ustedes cuenta qué distancia? En la estructura social y administrativa de la colmena, aparte de las abejas obreras y de la reina, que es la única que pone huevos, están también los zánganos, aunque su misión es otra. Ellos no se gastan trabajando y viven en realidad del trabajo ajeno. En los seres humanos
también encontramos personas con las mismas características. Es como si en la vida hubiese dos grupos de personas. Por un lado, tenemos aquellos que se sienten felices produciendo la miel de las buenas acciones. Ellos endulzan al mundo y se sienten dichosos de hacerlo bien. Por otro lado, están los que prefieren vivir más tranquilos, que prefieren vivir más descansados, aparentemente menos ocupados y cuya existencia parece más placentera. Muchos de ellos, para su desgracia, acaban descubriendo que su vida carece de significado. Ya han dejado pasar mucho tiempo de su vida, cuando se dan cuenta que el estar descansando sin hacer nada con ese fervor y esa diligencia, han perdido el tiempo. Tus deberes pueden ser variadísimos. Puedes enseñar, puedes ser enfermera, puedes estar haciendo los deberes de la casa, puedes cocinar, dirigir, administrar, organizar. Lo importante no es en sí la labor que realizas en concreto, sino que realizas cosas con una diligencia y una eficiencia, porque eso es lo que hace la diferencia de hacer las cosas con gusto y diligencia, haciéndolo todo lo que tú hagas como que si lo hicieras para el Señor, como si el Señor, nuestro Señor Jesús, fuera nuestro patrón. Vamos a servirle haciendo como si todo fuera para Él. Debes sentir alegría al cumplir tu deber sin emitir quejas o expresiones de desagrado. Dios estará presto a recompensar tu trabajo y tu fidelidad, ya sea poco, ya sea mucho. Si has sido fiel sobre poco, como dice el versículo, sobre mucho te pondré. Así que, amigos, yo creo que es importante de ver las cosas con un sentido positivo y, como decíamos anteriormente en la anécdota pasada, hacerla con deseos de ayudar a los demás y hacerlos diligentemente, como la muestra que nos pone esas abejitas. Bueno, amigos, nos veremos la próxima semana y que Dios les bendiga. Ahora sí, estamos listos para enfrentar nuestros deberes, pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.